Nunca olvidaré el sonido del teléfono aquella tarde. Eran las 5:42 de la tarde del 12 de agosto de 2019. El calor se pegaba a las paredes del hospital como si incluso el aire quisiera huir. Yo estaba sentado en el pasillo, con las manos frías y el corazón latiendo fuera de ritmo. Llevaba 3 días sin dormir, 3 días esperando que mi madre despertara, pero no fue eso lo que me destrozó. Fue lo que escuché cuando la enfermera salió de la habitación, con los ojos bajos, sosteniendo un sobre blanco con mi nombre escrito en su letra temblorosa. Ella quería que lo leyeras. Cuando llegara el momento, dijo. No entendí qué momento, ni por qué su voz se quebraba al decirlo. Abrí el sobre con los dedos torpes, todavía con olor a alcohol y desinfectante. Dentro había una carta, doblada en 3, escrita con tinta azul, manchada en algunos bordes, como si las lágrimas hubieran corrido antes que las palabras. Si alguna vez sentiste que te ocultaron algo, quédate. Lo que estoy por contar puede cambiar la forma en que ves a tu propia familia. Suscríbete ahora y acompáñame hasta el final porque a veces, la verdad no duele por lo que revela, sino por lo que destruye. Hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo seguir callando. Lo que voy a decirte cambiará todo lo que crees saber de nuestra familia, pero debes prometerme una cosa: no me odies. Lo hice por ti. Me quedé quieto, sentí un zumbido en los oídos, como si el hospital entero se hubiera apagado. Ella seguía viva, pero era como si ya la hubiera perdido. Esa primera frase fue suficiente para romper los cimientos de mi historia, todo lo que había creído durante 34 años. Salí del hospital sin mirar atrás. Caminé hasta el estacionamiento, con el sobre apretado en la mano, como si fuera una bomba que podría estallar en cualquier momento. Encendí el auto y conduje sin rumbo por las calles de Buenos Aires. La lluvia empezó a caer, espesa, irregular, y durante un instante pensé en no volver, en desaparecer, pero la curiosidad, ese veneno dulce, me obligó a detenerme frente al viejo puente de San Telmo, donde ella solía llevarme de niño a mirar los trenes pasar. Allí, con el ruido de la lluvia golpeando el parabrisas, leí cada palabra. Tu verdadero padre no es quien crees. Nunca quiso abandonarte, fue yo quien lo alejó, y lo hice porque su presencia significaba peligro, para ti, para mí, para todos. Las palabras se borraban entre las lágrimas, mi respiración se hizo pesada, los dedos me temblaban. ¿Cómo podía ser? Toda mi vida había escuchado que mi padre murió en un accidente cuando yo tenía 3 años. Recuerdo incluso su foto en blanco y negro, sobre la repisa, junto a una vela encendida cada aniversario. Pero si no estaba muerto, ¿dónde había estado? ¿Por qué nadie me dijo nada? Doblé la carta y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. No podía regresar al hospital, no podía mirarla. Sentí rabia, una rabia tan pura que me quemaba desde dentro. Durante años había cargado con la culpa de no haber sido suficiente hijo, de no haberla cuidado como merecía. Y ahora descubría que ella había construido mi vida sobre una mentira que, por alguna razón, había decidido revelar justo antes de morir. Esa noche no volví a casa, dormí en el auto, frente a las luces del puente, escuchando el sonido metálico del tren cada hora, como si el pasado estuviera llamando. A las 4:17 de la madrugada, saqué mi celular e hice algo que jamás pensé hacer. Busqué su nombre, el nombre del hombre que, según esa carta, era mi verdadero padre, Julián Ramírez. No imaginaba que esa búsqueda me llevaría a descubrir no solo quién era él, sino lo que mi madre había hecho para mantenerlo lejos, lo que había sacrificado, lo que había destruido. Pero esa es otra parte de la historia. Pasé los siguientes días viviendo en un silencio espeso, el tipo de silencio que se instala dentro del pecho y no te deja respirar. No volví al hospital, no respondí las llamadas de mi hermana, ni los mensajes de los amigos que preguntaban cómo estaba mamá. No tenía fuerzas para fingir normalidad, solo sabía una cosa: necesitaba encontrarlo.
saber si ese tal Julián Ramírez era real, o si mi madre, en su delirio final, había confundido nombres, fechas, recuerdos. Abrí mi viejo portátil, el mismo que usaba en la universidad. Tecleé su nombre una y otra vez, como si al repetirlo pudiera invocarlo. Julián Ramírez, Buenos Aires. Cientos de resultados, pero ninguno con sentido. Profesores, mecánicos, abogados, incluso un músico de jazz que había muerto en 2004. Nada, hasta que encontré una noticia vieja, enterrada en un archivo digital del diario Clarín, datada el 14 de mayo de 1987, Julián Ramírez, ingeniero químico, desaparece tras ser acusado de tráfico de información confidencial de la empresa Sintex. Su paradero sigue siendo desconocido. Sentí un escalofrío. 1987. Yo tenía apenas 2 años. Y Sintex, ese nombre me sonaba, no por la empresa, sino porque mi madre había trabajado allí durante una década. Ella siempre decía que era una simple secretaria, pero de repente, la coincidencia se volvió insoportable. El corazón me latía tan fuerte que tuve que cerrar la laptop. Fui hasta la cocina, serví un vaso de agua, pero el temblor en mis manos era tan fuerte que el líquido se derramó sobre la mesa. Respiré hondo, intenté convencerme de que todo era una casualidad, pero en el fondo lo sabía y no lo era. Esa misma noche, a las 10:10 de la noche, manejé hasta la vieja casa de mi tía Marta, en Quilmes. Ella había sido la única que permaneció cerca de mamá durante todos esos años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y siempre decía que algunas verdades deben morir con quien las guarda. Tardó en abrir la puerta, y cuando me vio, su rostro palideció. Así que ya lo sabes, murmuró. Antes de que yo dijera una palabra, me quedé en silencio. El viento soplaba entre los árboles del jardín y el olor a jazmín mojado llenó el aire. Entré, todo en esa casa seguía igual, los retratos en la pared, la luz amarillenta del pasillo, la cruz de madera sobre la puerta. ¿Por qué no me dijeron la verdad, Marta?, pregunté. Ella suspiró, se sentó frente a mí, encendió un cigarrillo y lo sostuvo entre los dedos con una calma que me resultó insoportable. Porque no era seguro. Hijo, Julián, no era el hombre que crees. Tu madre no lo alejó por odio, lo hizo por miedo. ¿Miedo de qué? De lo que él sabía. Sus palabras fueron como una bofetada. El humo del cigarrillo formó una nube gris entre nosotros. Ella me observó largo rato antes de continuar. Hubo cosas en esa empresa, cosas que nadie debía ver. Tu madre lo ayudó a salir del país cuando descubrió algo que podía costarle la vida. ¿Y por qué me mintió?, interrumpí. Porque había jurado protegerte. No entenderías. Eras un niño. Y luego, cuando fue demasiado tarde, ya no supo cómo decirte la verdad. Me quedé mirando el suelo. Las baldosas tenían grietas que nunca antes había notado. Todo en esa casa parecía estar a punto de romperse, igual que mi vida. ¿Dónde está ahora?, pregunté, apenas audible. Marta bajó la mirada. No lo sé, pero hay alguien que sí podría saberlo. Alguien a quien tu madre temía más que a la muerte. ¿Quién? Tu abuelo. El nombre cayó como una piedra en el silencio. Mi abuelo Rodolfo había muerto hacía 5 años, pero durante toda mi infancia, había sido el hombre más severo que conocí. Militar retirado, voz de hierro, mirada que cortaba el aire. No hablaba de sentimientos ni de pasado, solo de obediencia, honor y silencio. Él sabía la verdad, dijo Marta, y la enterró junto con Julián. Me levanté, no podía quedarme allí, necesitaba aire. Afuera, la lluvia había comenzado otra vez. El agua golpeaba los techos con fuerza, como si el cielo también quisiera limpiar los pecados de esa familia. Caminé hasta el auto sin mirar atrás, con la carta de mamá en el bolsillo y el nombre de Julián repitiéndose en mi cabeza. Esa noche, por primera vez, soñé con él. No lo recordaba de verdad, pero en el sueño su rostro era borroso, como una fotografía que alguien intentó quemar. Solo una frase quedó grabada en mi mente al despertar: tu madre no te contó todo.
Busca en lo que ella más temía perder. Al amanecer, supe lo que tenía que hacer. Volvería a la casa donde crecí, la casa que había quedado vacía desde que mamá fue al hospital. Allí, entre las paredes cargadas de silencio, comenzaría a desenterrar la verdad que ella intentó esconder durante toda una vida. Volver a esa casa fue como entrar en una fotografía antigua, una en la que el tiempo se había detenido justo antes del desastre. La puerta principal seguía chirriando del mismo modo, y el olor a madera húmeda me golpeó en cuanto crucé el umbral. Eran las 7:46 de la mañana, un domingo gris, y el silencio me pareció más pesado que cualquier ruido. Todo estaba igual, los retratos colgados en el pasillo, las cortinas color marfil amarillentas por los años, los libros apilados en la mesa del comedor. Pero había algo distinto, algo invisible, una sensación de que la casa respiraba por sí misma, guardando los secretos que mi madre se llevó a la tumba. Dejé la mochila en el sofá y encendí la lámpara del rincón. La luz reveló el polvo suspendido en el aire, moviéndose lento, como si el tiempo aún dudara en avanzar. Caminé hacia el cuarto de mi madre. No entraba allí desde el día que la ambulancia se la llevó. El olor a su perfume seguía impregnado en las sábanas, jazmín y tabaco suave. Sobre la mesa de noche aún descansaba el rosario que ella usaba cada noche antes de dormir, y debajo, un pequeño cuaderno de tapa azul. Lo abrí con cuidado. No era un diario, sino una lista, nombres, fechas, números de teléfono escritos con su letra nerviosa. Algunos estaban tachados con furia. Uno de ellos llamó mi atención: Archivo 46 Vites Syntex Confidencial 1990. A su lado, un número de cuenta bancaria y una dirección: Calle Suárez 218, Barracas. Mi pulso se aceleró. Ese nombre, Archivo 46 Vites, sonaba a algo más que un simple recuerdo. Busqué en el resto de la habitación. En el armario, detrás de las cajas de ropa vieja, encontré una lata metálica de galletas. Dentro había sobres, fotografías y un pequeño casete con una etiqueta escrita a mano: para cuando todo termine. El casete me quemaba los dedos. Corrí al living, donde todavía estaba el viejo reproductor que usábamos en los 90. Lo enchufé, respiré hondo y presioné play. El sonido fue áspero al principio, lleno de interferencias, hasta que escuché su voz. Si estás escuchando esto, hijo, significa que logré protegerte, al menos por un tiempo, pero ya no puedo hacerlo más. Lo que te oculté no fue por vergüenza, fue por miedo. Julián no era culpable. Lo hicieron desaparecer porque sabía algo sobre los experimentos que Syntex realizaba con sustancias no declaradas. Tu abuelo lo sabía. Fue él quien lo entregó. Solté el aire de golpe. La grabadora seguía emitiendo su voz, temblorosa, cada palabra más rota que la anterior. Si buscas respuestas, encontrarás un llavero en el jardín, junto al limonero. Allí está lo que él dejó para ti. Pausé la cinta. Me quedé inmóvil, sintiendo como el pasado me caía encima con todo su peso. ¿Mi abuelo lo entregó a su propio yerno? ¿Por qué? Salí al jardín con las manos frías. El cielo estaba cubierto. El aire olía a tierra mojada. Caminé hasta el viejo limonero del fondo, ese árbol que mi madre cuidaba con devoción casi ritual. Me arrodillé y comencé a cavar con las manos desnudas. La tierra estaba húmeda, pegajosa, y el contacto con ella me hizo recordar los veranos de infancia, cuando jugaba allí mientras ella cantaba desde la cocina. A unos 30 centímetros de profundidad, mis dedos tocaron algo metálico. Saqué una pequeña caja oxidada. Adentro, un llavero con una letra grabada J, y una llave antigua, de bronce. En el fondo, un papel doblado con una frase escrita en tinta casi borrada: Suárez 218, no confíes en nadie de la familia. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía pensar. Corrí dentro de la casa, limpié la llave con un trapo y volví a escuchar la cinta, pero la voz se había cortado. Solo ruido, golpes, murmullos, y luego un silencio definitivo. Apagué el reproductor. Sentí que me faltaba el aire.
Todo giraba alrededor de esa dirección, de esa llave y del nombre de Sintex. Era el hilo que conectaba la mentira de mi madre, el pasado de Julián y la sombra de mi abuelo. Me duché, me cambié de ropa y salí de la casa con la llave en el bolsillo. Antes de cerrar la puerta, miré una última vez el interior, las cortinas inmóviles, los retratos observándome, el eco de su voz aún flotando en el aire. Por un instante sentí que la casa respiraba, como si quisiera decirme algo más, pero no me atreví a escuchar. Subí al auto y conduje hacia Barracas. Mientras las calles cambiaban de color, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Si seguía ese rastro, no solo descubriría lo que mi madre ocultó, también tendría que enfrentar el pasado que ella quiso borrar, y al hombre que quizá nunca perdonaría, mi abuelo. Llegué a calle Suárez 218 poco después del mediodía. El barrio estaba casi vacío, silencioso, como si el tiempo hubiera decidido no pasar por allí. Las fachadas eran antiguas, descascaradas, con persianas que parecían cerradas desde hacía décadas. Frente al número 218 había una casa baja, de paredes grises, con un portón de hierro y un cartel oxidado que apenas dejaba leer, depósito en alquiler. Por un momento dudé, tal vez la dirección ya no existía, o quizás nunca había sido una vivienda, pero la llave en mi bolsillo pesaba demasiado como para ignorarla. Me acerqué, la cerradura estaba vieja, con restos de pintura azul. Introduje la llave, y giró. El sonido del mecanismo me hizo estremecer. Adentro, el aire era espeso, cargado de polvo y humedad. Un olor metálico me golpeó al entrar, mezcla de óxido y tiempo. Cerré la puerta tras de mí. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y la poca luz que se filtraba se rompía en líneas oblicuas sobre el suelo. Di unos pasos. En el fondo, detrás de un viejo escritorio, había un armario de metal cerrado con candado. En la pared, una inscripción en lápiz casi borrada: nadie sobrevive a la verdad. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el tic-tac de mi reloj. Empujé el armario, lo moví apenas unos centímetros, y allí detrás, medio oculto por una tabla suelta, encontré una caja fuerte empotrada. Intenté abrirla con la llave, pero no encajaba. Volví al escritorio. Revisé los cajones y encontré un manojo de papeles amarillentos, recibos de Sintex, facturas con el nombre de Rodolfo Salvatierra. Mi abuelo. El corazón me dio un vuelco. Lo que fuera que estuviera escondido allí, él lo había guardado. En el tercer cajón, debajo de un montón de carpetas, encontré un sobre con el mismo sello que había visto en las cosas de mamá: confidencial archivo 46 bites. Dentro había una cinta VHS, un carnet de empleado con el rostro de Julián y un documento arrugado, con manchas de humedad. Era un contrato, firmado por Julián Ramírez y por Rodolfo Salvatierra. Me senté en el suelo. El aire se volvió más frío, más denso. Intenté leerlo completo, pero las palabras parecían torcerse en la hoja. Mencionaban Proyecto Lumen, desarrollo de agentes neuroquímicos de alteración conductual. Neuroquímicos, conductual, era ciencia, pero sonaba más a manipulación. Encendí una pequeña lámpara que encontré en el escritorio. En la pared, justo detrás del armario, había marcas de cinta adhesiva vieja, como si antes hubieran colgado algo allí. Y entonces lo vi. Un trozo de papel atascado en una grieta. Lo saqué con cuidado. Era una nota escrita con tinta corrida: si estás leyendo esto, significa que ya saben que él no murió. No busques más. Rodolfo no te perdonará una segunda vez. Me quedé helado. La letra era de mi madre. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Había estado ella en ese lugar? Me temblaban las manos. Puse la cinta VHS en la mochila y salí corriendo. Afuera, el sol se escondía entre nubes densas. Sentí la garganta seca, las piernas flojas. No sabía si llorar o gritar. Conduje hasta mi departamento en silencio, con la sensación de que alguien me seguía. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, juraría ver un coche negro manteniendo distancia. Cuando llegué,
Cerré todas las cortinas y conecté un viejo reproductor de VHS que aún conservaba de mi adolescencia. Inserté la cinta, la pantalla parpadeó, primero, estática, luego, imágenes, una sala blanca, con luces de neón, personas vestidas con batas, mascarillas, guantes, al centro, un hombre esposado a una silla metálica. No le veía el rostro, solo escuchaba su voz. Díganle a Laura que no lo hice por dinero, lo hice para que supiera la verdad. Laura, mi madre. La cámara se movió, mostrando el rostro del hombre. Era él, Julián, vivo. Mi garganta se cerró. No era un recuerdo, no era una historia, era una prueba. De pronto, la imagen se distorsionó y apareció otra escena, un escritorio, documentos sellados. Una firma repetida varias veces, Rodolfo Salvatierra. Mi abuelo estaba allí, dando órdenes, firmando autorizaciones, mientras un grupo de hombres discutía sobre protocolos de manipulación conductual en sujetos experimentales. Apagué la televisión, me quedé en la oscuridad, con el corazón golpeando en el pecho. Mi madre había mentido. Sí, pero tal vez lo había hecho para protegerme de algo mucho más grande que una traición familiar, algo que involucraba a toda una red de mentiras, pruebas, y quizás, crímenes. Esa noche no dormí, solo repetía su voz en mi cabeza, la del video. No lo hice por dinero, lo hice para que supiera la verdad. Y entonces lo entendí, Julián no había desaparecido, lo habían hecho desaparecer. Mi madre trató de salvarme, y mi abuelo fue quien destruyó a mi padre. Pero aún había una pregunta que me carcomía. ¿Por qué? ¿Qué podía ser tan peligroso como para borrar a un hombre del mapa durante más de 30 años? Lo descubriría al día siguiente, aunque parte de mí sabía que, una vez cruzara esa línea, ya no habría regreso, solo quedaría la verdad, y lo que esa verdad me obligaría a hacer. Amanecí sin haber dormido. La luz gris de la madrugada se filtraba por la ventana, y el reflejo del televisor apagado aún mostraba mi rostro pálido, con los ojos hinchados. No era el mismo que había empezado a buscar respuestas hacía una semana. Ya no quedaba inocencia, solo una mezcla de miedo y determinación. A las 6:23 de la mañana, marqué el número de mi tía Marta. Contestó con voz cansada. Necesito verte, dije. ¿Qué hiciste, hijo? Fue lo primero que respondió, sin sorpresa, como si ya supiera. Una hora después, estaba en su casa. Me abrió sin hablar. Sobre la mesa del comedor había una taza de café frío y un paquete de cigarrillos a medio terminar. Se sentó, me miró y dijo, «No debiste ir a Barracas». No respondí. Saqué el casete de la mochila y lo dejé frente a ella. La miré fijamente. Lo vi, a él, a Julián. Está vivo, o lo estuvo. Su rostro perdió el color. ¿Dónde conseguiste eso? En el depósito, donde mamá dejó las pistas. Marta respiró hondo. Se cubrió la cara con las manos. No sabes lo que hiciste. Si él aparece, todo volverá a empezar. Me incliné hacia ella, con rabia contenida. ¿Qué volverá a empezar? Dímelo de una vez. Marta levantó la mirada, y por primera vez vi en sus ojos algo que nunca había visto, miedo verdadero. Tu abuelo lo llamó Proyecto Lumen. Dijo que era para proteger la patria, pero era una mentira. Eran experimentos, pruebas con sustancias que afectaban la memoria, el comportamiento, la voluntad. Julián lo descubrió y quiso denunciarlo. Rodolfo lo entregó, y Laura lo cubrió. Sentí que el aire desaparecía. La imagen del video volvió a mi mente, mi padre esposado, suplicando, con la voz rota. ¿Y yo? Pregunté, casi sin voz. ¿Qué tengo que ver yo con todo eso? Ella bajó la mirada. Tú fuiste parte del resultado. El silencio fue absoluto. Durante unos segundos, pensé que había escuchado mal. ¿Qué estás diciendo? No lo sé todo, hijo, pero tu madre hablaba de una inyección, de una protección que te aplicaron cuando eras pequeño. Decía que te salvaría, que eras especial, pero yo creo que fue parte de las pruebas. Me levanté de golpe, la silla cayó al suelo. ¿Estás diciendo que me usaron?
qué mi propia familia me convirtió en? ¿Qué? Ella no respondió, solo encendió otro cigarrillo, con las manos temblando. Tu abuelo tenía poder, contactos, y un miedo terrible a que Julián hablara. Cuando todo estalló, inventaron su muerte, le hicieron desaparecer, y a ti te convirtieron en la excusa perfecta para el silencio de tu madre. Me quedé de pie, sin poder moverme. Cada palabra se sentía como un golpe seco en el pecho. Me vi de niño, corriendo en el patio de esa misma casa, mientras mi abuelo me observaba desde la ventana con su mirada de hierro. Recordé sus visitas al hospital cuando yo tenía fiebre, las vacunas experimentales que decía traer del ejército, las noches en que mi madre lloraba a escondidas después de que él se marchaba. De pronto, todo encajaba, las jaquecas que tuve desde los 12 años, las lagunas de memoria, las sensaciones extrañas de déjà vu, todo. Salí de la casa sin despedirme, no podía escuchar más. Conduje sin destino, mientras la ciudad se desdibujaba a través del parabrisas. Terminé frente al cementerio de Chacarita, sin saber por qué, tal vez porque allí estaba enterrado Rodolfo. Caminé entre las lápidas hasta encontrar la suya, Rodolfo Salvatierra 1929-2018. Honor y silencio. Silencio. La palabra me hizo reír. Una risa hueca, enferma. Me arrodillé frente a la tumba. ¿Qué me hiciste? Susurré. El viento sopló entre los cipreses, levantando polvo. Por un instante juraría haber escuchado si estás aquí todavía. Es porque sentís lo mismo que yo. Esa mezcla de rabia, miedo y necesidad de entender. Déjame un comentario, quiero saber qué hubieras hecho tú en mi lugar. Dale me gusta para que más personas se atrevan a escuchar verdades que durante años fueron silenciadas. Su voz. O quizás solo era mi mente repitiendo sus frases de infancia. Un hombre fuerte no hace preguntas que no puede responder. Saqué la carta de mi madre del bolsillo y la miré de nuevo. Por primera vez, noté algo que antes había pasado por alto, una línea casi invisible escrita al reverso, con tinta descolorida. Busca donde comenzó todo. 1987, Laboratorio Sur. El mismo año en que Julián desapareció. El mismo año en que yo cumplí 2. El año en que mi vida fue decidida por otros. Me quedé quieto, mirando el nombre de mi abuelo grabado en la piedra. Ya no podía odiarlo. El odio era demasiado pequeño para todo lo que sentía. Lo que quería ahora era entender, saber hasta dónde llegaba la verdad y qué parte de mí había sido fabricada por sus decisiones. Al salir del cementerio, tomé una decisión, viajaría al sur, al lugar donde todo comenzó. Quizás allí encontraría los restos de esa historia, o quizás, por fin, me encontraría a mí mismo. El viaje al sur duró 16 horas. Salí de Buenos Aires al amanecer, con un termo de café y una mochila que pesaba más por la culpa que por lo que llevaba dentro. A medida que el paisaje se vaciaba de edificios y el asfalto se convertía en rutas interminables, sentí que me acercaba no solo a un lugar, sino a algo que siempre había estado esperándome. El viento patagónico golpeaba los costados del auto y el cielo parecía más grande que nunca. Llegué a un pequeño pueblo llamado San Albino, un punto perdido en la provincia de Río Negro. Según lo que había leído en un viejo informe encontrado en los papeles de mi abuelo, allí había funcionado, entre 1985 y 1990, una de las filiales secretas de Sintex. Hoy, oficialmente, el terreno pertenecía al Estado y estaba abandonado desde hacía décadas. Me hospedé en una hostería casi vacía. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Estela, me miró con curiosidad cuando firmé el registro. ¿Negocios o turismo?, preguntó. Ni uno ni otro, respondí. Busco un viejo edificio, un laboratorio. Su expresión cambió. ¿El de los galpones al borde del lago? Hace años que nadie va por ahí. Dicen que está maldito. No respondí, solo asentí. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el viento golpear las ventanas y el crujir de la madera, pero lo que más me atormentaba era el eco de una pregunta: ¿y si la verdad no me libera, sino que me destruye? A la mañana siguiente,
tomé el camino de ripio que conducía hacia el lago. Después de unos 15 kilómetros, lo vi, un conjunto de edificaciones bajas, semienterradas en la tierra, cubiertas de maleza. El cartel oxidado decía Sintex área restringida. Aparqué el auto y avancé entre el pasto seco. El viento soplaba fuerte, y el aire tenía ese olor mineral de los lugares abandonados. Forcé una puerta lateral hasta que cedió. Dentro, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el goteo del agua desde alguna cañería rota. Las paredes estaban cubiertas de moho. Los pasillos, llenos de papeles dispersos, etiquetas, frascos vacíos. Caminé con la linterna encendida, leyendo nombres que no significaban nada. Lote 24 Vitesse, serie Beta, compuesto 9A. Hasta que llegué a una sala al fondo, más amplia, con una placa en la puerta, área de control Proyecto Lumen. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Empujé la puerta. Adentro había un escritorio oxidado, un viejo archivador metálico y una lámpara caída, todo cubierto de polvo. Abrí el primer cajón, nada. El segundo, documentos quemados. Pero en el tercero encontré carpetas completas, selladas con el logo de Sintex y la palabra reservado. Comencé a leer. Los informes estaban fechados entre 1986 y 1989. Describían ensayos con agentes de inhibición conductual, pruebas con sujetos humanos clasificados como voluntarios bajo protocolo confidencial. Ninguno de los nombres era conocido, hasta que abrí la carpeta final. En la parte superior, un título mecanografiado, Caso de control genético experimental serie J01 paciente, L. Ramírez San. Mi respiración se detuvo. Las letras parecían arder sobre el papel. L. Ramírez San. Laura Ramírez Salvatierra, mi madre. Leí en silencio, con las manos temblando. Los reportes hablaban de una mujer utilizada como portadora en un experimento de transferencia genética, diseñado para evaluar la posibilidad de transmisión hereditaria de resistencias neuroquímicas inducidas. Las fechas coincidían con su embarazo. El nombre del supervisor aparecía en la última hoja, el Rodolfo Salvatierra. Sentí náuseas. Me apoyé contra la pared. Mi abuelo no solo había entregado a mi padre, había usado a su propia hija como experimento. Y yo era el resultado. Cerré los ojos. Todo giraba. Recordé los desmayos de la infancia, las visitas al médico militar, las inyecciones experimentales que decían que me harían más fuerte. Recordé la mirada de mi madre cada vez que me sangraba la nariz. No era preocupación, era culpa. Golpeé el archivador con furia, hasta que algo cayó al suelo. Era una caja pequeña, sellada con cinta negra. La abrí. Dentro había fotografías. En una de ellas, mi madre, embarazada, con una bata blanca, rodeada de hombres de laboratorio, y detrás de ella, Julián, con los brazos cruzados, mirándola con angustia. Al fondo, un espejo, reflejaba a otro hombre, uno que sostenía una carpeta y sonreía a la cámara. Mi abuelo. Sentí que me faltaba el aire. Me senté en el suelo, sosteniendo la foto con los dedos manchados de polvo. Todo el amor, la protección, los años de silencio, todo era una jaula construida sobre ese secreto. Yo no era solo el hijo de un desaparecido, era la prueba viviente de un experimento prohibido. Cuando salí del laboratorio, el sol ya caía detrás de las montañas. El viento del sur soplaba con fuerza, levantando nubes de tierra que parecían susurrar mi nombre. Me giré una última vez para mirar el edificio. Por un segundo, juraría haber visto una silueta detrás de una de las ventanas, observándome. Quizás era el reflejo de mi linterna, o quizás no estaba tan solo como creía. Regresé al auto con una sola idea fija en la cabeza: debía encontrar a Julián. Si estaba vivo, él era el único que podía explicarme qué era realmente Proyecto Lumen y por qué seguía sintiendo que algo, dentro de mí, no me pertenecía del todo. Volví a Buenos Aires de noche, con los documentos guardados en una bolsa térmica, como si fueran algo vivo, peligroso.
Conducir esas 15 horas fue como arrastrar una sombra sobre el asfalto. No puse música. Solo el ruido del motor y el zumbido del viento en los espejos. No dejaba de pensar en las palabras del informe: transferencia genética, portadora, resistencia neuroquímica. ¿Era eso lo que me hacía diferente, o lo que me condenaba? Llegué al departamento poco antes del amanecer. Encendí la luz de la cocina y extendí los papeles sobre la mesa. Había fotos, informes, nombres. Todo parecía un rompecabezas del que solo faltaba una pieza: Julián. Si alguien podía confirmarlo, era él. Pero nadie lo había visto en más de 10 años. Intenté buscarlo en registros médicos, bases de datos, incluso en redes viejas. Nada, hasta que recordé algo. Mi madre solía recibir una carta cada noviembre, sin remitente. Siempre la abría en silencio y la quemaba en el patio. Busqué entre las cajas del altillo. Después de una hora encontré una de esas cartas que no llegó a destruir. El sobre estaba amarillento, con una dirección escrita a mano: calle Navarro 1127, Mar del Plata. Esa noche casi no dormí. Sentía una mezcla de ansiedad y terror, como si cada segundo que pasara alguien pudiera tocar mi puerta. De hecho, lo hicieron. A las 3 de la madrugada, 3 golpes secos. Me congelé, esperé, nadie habló. Miré por la mirilla, un pasillo vacío, pero cuando bajé la vista, vi un sobre bajo la puerta. Lo recogí con cuidado. Dentro había una sola hoja mecanografiada: deja de buscar. Él no es quien crees. Sentí un frío recorrerme el pecho. No había firma, ni dirección, pero la letra era idéntica a los informes de Sintex. Apagué las luces, me alejé de las ventanas y me quedé despierto hasta el amanecer. A las 6 tomé el primer tren a Mar del Plata. El mar me recibió con un gris plomo y un viento salado que dolía en la cara. La ciudad estaba casi vacía, fuera de temporada. Caminé hasta la dirección del sobre. Era una pensión vieja, de fachada descascarada. Golpeé la puerta, nadie respondió. Intenté de nuevo, hasta que una mujer abrió apenas una rendija. ¿Busca habitación?, preguntó. No, busco a un hombre. Se llama Julián Salvatierra. La mujer se quedó inmóvil, y su mirada cambió. Ese nombre no se dice aquí, susurró, y cerró la puerta. Toqué de nuevo, más fuerte. Por favor, es mi tío. Necesito saber si está vivo. Silencio. Luego, una voz desde adentro. Tercer piso, habitación 9. Pero si sube, no diga que yo le dije nada. El pasillo olía a humedad y cigarrillos viejos. Subí las escaleras despacio, con el corazón golpeando el pecho. Cuando llegué a la puerta 9, me detuve. Escuché pasos adentro, un arrastre de silla, una tos. Golpeé suavemente. Silencio. Golpeé otra vez. Julián, dije en voz baja, soy yo, el hijo de Laura. La puerta se entreabrió apenas. 2 ojos me miraron desde la oscuridad. Ojos cansados, hundidos, pero familiares. No digas ese nombre, murmuró una voz áspera. Te están escuchando. Entré. El cuarto era pequeño, con una cama deshecha, botellas vacías y cortinas cerradas. El hombre frente a mí era apenas la sombra de aquel de las fotos: barba crecida, manos temblorosas, mirada perdida. Pero era él. Julián, creí que estabas muerto, le dije. Lo estuve, respondió, al menos, para el mundo. Nos quedamos en silencio unos segundos. El ruido del mar golpeando las piedras se filtraba por la ventana. Fui al laboratorio, Julián. Vi todo, vi los archivos. Vi a mamá. Entonces ya sabes, interrumpió él. ¿Sabes por qué no podés confiar en nadie? Me miró con una mezcla de miedo y ternura. Tu abuelo no solo manipuló a tu madre, manipuló a todos nosotros. ¿Qué era exactamente el proyecto Lumen?, pregunté. Un intento de controlar la voluntad humana, respondió. Querían crear una generación que obedeciera sin preguntar. Usaron drogas, impulsos eléctricos, condicionamiento genético. Y vos, sobrino, fuiste la única muestra que sobrevivió sin romperse. El aire se volvió denso. Me apoyé en la pared para no caer.
¿Qué estás diciendo? ¿Qué te buscaban a vos? Susurró, no por lo que sabías, sino por lo que SOS. Antes de que pudiera preguntar más, alguien golpeó la puerta del pasillo. Julián me hizo señas de silencio, se acercó a la ventana, corrió la cortina apenas y palideció. Nos encontraron, murmuró, sin pensarlo. Corrió al armario y me tendió una carpeta envuelta en plástico. Llévatela. Cueste lo que cueste, no la abras hasta que estés a salvo. Si me atrapan, vos seguí el código que está dentro. Te llevará al único lugar donde todavía queda alguien que puede explicarte todo. ¿Dónde? Ushuaia, el fin del mundo. La puerta volvió a golpear, más fuerte. Julián me empujó hacia la salida trasera. Corre, sobrino, y no mires atrás. Salí al pasillo mientras escuchaba los gritos y un golpe seco detrás de mí. Corrí escaleras abajo, atravesé la calle y me perdí entre los callejones que daban al puerto. El viento olía a sal y a miedo. Esa noche dormí en un hotel barato, abrazando la carpeta contra el pecho. Sabía que, donde fuera que estuviera ahora, Julián ya no podía protegerme, y que el camino hacia la verdad aún no había terminado. Solo acababa de abrir la puerta del infierno. Nunca olvidaré esa noche en Mar del Plata. La lluvia golpeaba los techos como si el cielo quisiera borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Dormí con un ojo abierto, abrazando la carpeta que Julián me había entregado antes de desaparecer. Cuando desperté, el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. No había noticias en la televisión, ni en los diarios. Nada sobre una redada, ni sobre un hombre desaparecido. Era como si Julián nunca hubiera existido. Decidí salir antes de que alguien pudiera encontrarme. Compré un pasaje en colectivo hacia el sur, sin destino claro. Mientras esperaba en la terminal, abrí la carpeta por primera vez. Dentro había un cuaderno de laboratorio, una memoria USB, y una hoja doblada con una frase escrita a mano: si querés saber quién es SOS, no leas. Escucha. Pasé los dedos por la letra. No era de Julián, era de mi madre. El colectivo arrancó, y el paisaje comenzó a cambiar lentamente. Los edificios dieron paso a campos abiertos, luego a montañas lejanas y lagos grises. Pasé las horas leyendo las notas del cuaderno. Había fórmulas, nombres, códigos. En una esquina, escrito con tinta roja: el E01 no debe despertar antes del protocolo 7. No entendí nada, pero en la siguiente página encontré un dibujo, un mapa del extremo sur, con un punto marcado en rojo. Ushuaia, exactamente lo que Julián había dicho. La memoria USB era mi siguiente paso. En un hostal de paso, conecté mi laptop. Apareció una carpeta encriptada con un nombre: Proyecto Lumen Fase Final. Pedía una contraseña, intenté fechas, nombres, números, nada. Entonces recordé la frase de la carta: no leas, escucha. Revisé los archivos de audio, solo uno se podía reproducir. Lo abrí, la voz que salió de los parlantes me rompió por dentro. Si estás escuchando esto, dijo mi madre, con esa calma que solo tenía cuando sabía que yo tenía miedo, significa que todo salió mal. Me quedé helado. No intentes buscar la verdad en los papeles. Ellos los escribieron. Búscala en tu sangre. Porque ahí está el experimento. Ahí está tu nombre real. Pausa, respiración, y luego, más bajo: Julián no es tu tío. El sonido se distorsionó, como si la cinta hubiera sido grabada en secreto. Te mentimos para protegerte. El hombre que crees tu padre nunca existió. Tu verdadero padre era parte del equipo de Syntex, y lo mataron cuando quiso detener el proyecto. El archivo se cortó. Intenté reproducirlo otra vez, pero el sistema colapsó. La pantalla se volvió negra. Quedé en silencio, mirando mi reflejo en el vidrio del monitor. Mi padre no era quien creía. Mi madre había sido usada. Y Julián, ¿por qué me habría mentido también? Salí del hostal al amanecer. El viento era helado, y la ciudad aún dormía. En una esquina, un hombre con un abrigo gris me observaba desde un auto estacionado. Fingí no verlo y seguí caminando. A los pocos metros,
escuché el motor encenderse, comencé a correr. Doblé por calles que no conocía, crucé una avenida y me refugié en un café abierto las 24 horas. Desde la ventana, vi el auto pasar lento, buscándome. No podía quedarme más tiempo. Compré un boleto directo a Ushuaia. Si todo terminaba allí, entonces prefería saberlo todo, aunque me destruyera. El viaje duró más de 20 horas. El paisaje del sur argentino parecía de otro planeta, montañas cubiertas de nieve, bosques infinitos, viento que cortaba la piel. Llegué al anochecer, sin saber a dónde ir. Solo tenía el mapa dibujado en el cuaderno, con una coordenada al borde del canal Beagle. Alquilé un auto viejo y manejé por caminos de ripio, entre la niebla. Después de una hora, llegué a una cabaña abandonada junto a un lago congelado, el mismo punto marcado en el mapa. Entré, el aire olía a polvo y madera húmeda. Sobre una mesa, encontré una radio vieja y un generador cubierto de telarañas. Lo encendí. La radio crepitó con interferencias, y luego, una voz: si llegaste hasta acá, ya sabes demasiado. Me quedé helado. Te advertí, hijo, continuó la voz. Nadie puede cargar con la verdad y seguir siendo el mismo. Reconocí esa voz. Era la de Julián, pero sonaba diferente, más joven, más fría, grabada mucho antes de que nos viéramos. El proyecto Lumen no terminó. Lo continuaron después de que tu madre escapó, y vos SOS la clave para reactivarlo. De pronto, el generador se apagó. Silencio. Oscuridad. Afuera, algo se movió. Pasos en la nieve. Me asomé por la ventana. Dos figuras con linternas avanzaban hacia la cabaña. Guardé la carpeta bajo el abrigo, apagué la linterna y salí por la puerta trasera. Corrí entre los árboles, resbalando sobre el hielo. Escuché gritos detrás de mí, y disparos. El aire olía a pólvora y miedo. Me escondí tras una roca, respirando apenas. A lo lejos, las linternas se movían como ojos. Fue entonces cuando recordé las últimas palabras del mensaje de mi madre: la verdad no se encuentra en los papeles, está en tu sangre. Miré mis manos temblorosas, cubiertas de nieve. Sentí un leve zumbido en los oídos, un calor que subía desde el pecho, una energía que no entendía. Por primera vez, tuve miedo de mí mismo. No recuerdo cuánto tiempo estuve escondido, solo sé que el frío dejó de dolerme. El cuerpo entero me temblaba, pero no por el viento, sino por algo más profundo, algo que ardía desde adentro, como si mi sangre hubiera cambiado de temperatura. Afuera, la noche se extendía sobre el lago congelado. No había estrellas, solo un resplandor lejano que parecía venir del bosque, donde los hombres con linternas aún me buscaban. Intenté mantenerme despierto, pero el cansancio me vencía. Tenía fiebre, la piel me ardía y sentía pulsaciones en las sienes, como si algo invisible empujara contra los límites de mi mente. Recordé las palabras de Julián en aquella habitación de Mar del Plata: querían controlar la voluntad humana, y las de mi madre: la verdad está en tu sangre. Comencé a entender. El proyecto Lumen no era solo un experimento científico, era un intento de modificar la conciencia, de crear seres capaces de percibir más allá de los límites humanos. Pero algo salió mal, o tal vez, exactamente como ellos querían. Yo era la prueba de eso. Desperté al amanecer, tendido en el suelo de la cabaña, envuelto en una manta vieja. La fiebre había bajado, pero mi cuerpo estaba distinto. Veía con más claridad, escuchaba cosas que antes no existían: el crujido de la madera a distancia, el corazón de un animal que corría entre los árboles, incluso el eco de mi propia respiración. Era aterrador, y al mismo tiempo, hipnótico. Sobre la mesa, noté algo que no había visto la noche anterior: una pequeña caja metálica con mis iniciales grabadas, L.R. San. La abrí con cuidado. Dentro había una carta doblada y un colgante con una piedra azul translúcida. La letra era de mi madre: hijo mío, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Me alegra y me duele a la vez, porque lo que es SOS ahora
lo que llevas dentro, no fue un regalo, fue un sacrificio. Tu abuelo creyó que podía crear obediencia. Yo quise convertirla en libertad. Cambié las fórmulas, alteré la secuencia, escondí en tu ADN la capacidad de resistir el control. Por eso te buscarán siempre, por eso tu sangre los amenaza. No confíes en nadie que te diga que puede ayudarte, ni siquiera en Julián. Él nunca dejó de trabajar para ellos. Te amé con cada decisión que me destruyó, y si alguna vez me odias, que sea con razón. La verdad te dolerá, pero también te hará libre. Mamá, las lágrimas me cayeron antes de terminar de leer. Cada palabra era una herida abierta, una mezcla de amor y culpa, de protección y condena. Ella había sido parte del proyecto, ella lo había sabotado, y yo era el resultado de su rebelión. Me miré en el reflejo del vidrio, había algo distinto en mis ojos, un brillo leve, como un reflejo interno, una luz que no pertenecía al mundo. La piedra azul del colgante parecía latir al mismo ritmo que mi corazón. Afuera, el sonido de motores se acercaba. Me asomé, 2 vehículos negros avanzaban por el camino de ripio. No tenía tiempo, guardé la carta y el colgante, y corrí hacia el bosque. El aire era gélido, pero mi cuerpo resistía como si no sintiera el frío. Mis pasos eran más rápidos, mi respiración más controlada. Podía escuchar las conversaciones de los hombres que venían detrás. No lo dejen escapar, dijo una voz metálica por radio. Orden directa del Consejo. El Consejo, así llamaban a los que habían financiado todo. Sabían que estaba vivo. Caminé durante horas hasta llegar a una cueva junto al río. Encendí una pequeña fogata y abrí nuevamente el colgante. Dentro, muy escondido, encontré un microchip diminuto. Lo conecté al dispositivo de la carpeta. Se abrió un mensaje codificado, con una fecha, 12 de abril de 1993. Ese era el día en que nací. El mensaje incluía coordenadas precisas, pero no de Ushuaia. Era más al sur, más allá del último punto habitable, casi en el fin del continente. Y una frase final, Lumen se completa solo en la oscuridad. Me quedé mirando el fuego, sintiendo el peso de cada palabra. Mi madre había hecho lo imposible por liberarme, pero ahora, esa libertad era también mi condena. Si seguía esas coordenadas, podría descubrir cómo detener el proyecto definitivamente, pero también significaba enfrentar lo que ella temía, la posibilidad de que yo fuera el origen de todo. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo un eco de voces que no existían. Tal vez era el efecto del cansancio, o tal vez el despertar de algo más profundo. Por primera vez, entendí lo que significaba Lumen. No era luz, era memoria, la conciencia humana multiplicada, y en algún punto, dentro de mí, esa luz comenzaba a encenderse. Sabía que el final estaba cerca, que la última verdad no estaba en los archivos, ni en los laboratorios, sino en ese último punto del mapa, y que si llegaba allí, tal vez descubriría no quién era, sino por qué fui creado. Las coordenadas me llevaron más allá de lo que los mapas mostraban, a 2 días de viaje desde Ushuaia, por caminos que no eran caminos, entre montañas cubiertas de hielo y un silencio que pesaba más que el viento. El vehículo alquilado no resistió, lo abandoné al borde de un acantilado y seguí a pie, con el mapa de mi madre en una mano y el colgante azul colgado sobre el pecho, latiendo como si tuviera vida propia. El cielo era gris, y la nieve caía en diagonales cortantes. No había señal, ni ruido humano, solo el sonido del agua congelada rompiéndose bajo mis pasos. Cuando llegué al último punto de las coordenadas, creí que era un error. No había edificio, ni ruinas, ni rastro de laboratorio, solo una grieta en la roca, una entrada apenas visible entre la nieve. Entré, el túnel descendía con una pendiente suave, cubierto de escarcha. La linterna iluminaba pasillos de acero oxidado y cables colgando, como si el lugar hubiera estado dormido durante décadas. De repente, una puerta metálica, en el centro, el mismo logo que había visto en los documentos, Syntex Lumen 01.
El aire dentro olía a ozono y electricidad vieja. Encendí los generadores de emergencia. Las luces parpadearon, y la instalación despertó con un zumbido bajo, casi como un suspiro. Había cápsulas, monitores, tanques con líquido amarillento, y en una de las paredes, una pantalla que se encendió sola. Una voz surgió del altavoz. Bienvenido de nuevo, sujeto L01. Sentí un vacío en el pecho. ¿Quién es COS? Pregunté. Soy el protocolo de control del proyecto Lumen. Has regresado al origen de tu secuencia. Tu propósito ha sido completado. Negué con la cabeza, retrocediendo. Yo no soy un experimento. Fuiste diseñado para resistir la manipulación, respondió la voz, pero también para ser su prueba final. Si tu mente sobrevive al proceso, el control habrá fracasado. Si no, habremos ganado. Los monitores comenzaron a mostrar imágenes, mi madre en el laboratorio, embarazada, mi abuelo observando detrás del vidrio, y a Julián, más joven, firmando documentos. Luego, una toma que me quebró, mi madre sosteniéndome en brazos, llorando, mientras una luz blanca inundaba la habitación. Libéralo, decía ella, que sea lo que elija ser. Las imágenes se repitieron, una y otra vez, hasta que la pantalla se apagó. Me acerqué a la consola central. Había un mensaje parpadeando, activar protocolo final confirmar, si no, debajo, una frase escrita a mano, como si alguien la hubiera dejado antes de irse, la libertad tiene un precio. Elegí bien, hijo, era la letra de mi madre. Respiré hondo. Tenía dos opciones, activar el protocolo y destruir todo el sistema, o dejarlo intacto y permitir que el proyecto Lumen continuara en secreto. Si lo destruía, los datos, las pruebas, las memorias, todo desaparecería, nadie sabría nunca la verdad. Pero si lo dejaba vivo, ellos podrían volver a usarlo, y yo seguiría siendo una amenaza. La piedra azul del colgante comenzó a brillar con más fuerza, la luz se reflejaba en los muros de metal, como si todo el lugar respondiera a su pulso. De pronto, lo entendí, yo era la clave, no un arma, no un error, una puerta entre lo que ellos quisieron controlar y lo que mi madre quiso liberar. Puse el colgante sobre la consola, la piedra vibró, y el sistema empezó a sobrecargarse. Las alarmas sonaron. La voz artificial repitió, advertencia, colapso inminente. Lo sé, susurré, es hora de apagar la luz. Presioné sí. Una explosión de luz blanca llenó el túnel. No fue dolorosa, fue cálida. Sentí el fuego rodearme, pero no como destrucción, sino como una memoria. Vi a mi madre sonreír. Vi el mar de Ushuaia reflejando el amanecer. Vi mi propia vida pasar como una película sin sonido, pero con un único mensaje que se repetía en cada imagen: fuiste libre, aunque doliera. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. El laboratorio había desaparecido, solo quedaban rocas, nieve y el viento soplando con calma. El colgante, ahora apagado, descansaba entre mis dedos. En el horizonte, el sol comenzaba a subir, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pensé en mi madre, en Julián, en mi abuelo, en todo lo que fue mentira y en lo poco que quedó en pie. La verdad, entendí entonces, no era un destino. Era una herida abierta que uno elige no cerrar, para recordar quién fue, quién perdió y por qué sigue caminando. Miré el cielo del sur, el más puro que había visto jamás, y susurré para mí mismo: la verdad cambió todo para siempre, pero también me devolvió lo que nunca debieron quitarme, mi propia voz. Me alejé por la nieve, dejando atrás las ruinas de un pasado que al fin había ardido por completo, y aunque el mundo nunca supiera la historia, yo sabía que mi madre, en algún lugar del viento, finalmente descansaba. Ahora lo sabes todo, o al menos, lo que sobrevivió al silencio. Si esta historia te tocó, suscríbete. Hay más verdades como esta esperando ser contadas, porque cada clic, cada comentario, cada persona que escucha, mantiene viva la voz de quienes fueron silenciados, y recuerdan, a veces,
Compartir una historia es la única forma de romper la cadena del miedo.